Atención, mucha atención a estas noticias. Nicolás Maduro habló con Alberto Fernández y le agradeció la ayuda a Venezuela. El dictador venezolano calificó de valiente la posición del presidente argentino de pedir al G20 y otros organismos internacionales el levantamiento de sanciones contra Venezuela y Cuba. Comentó además que intercambiaron experiencias y criterios sobre el avance del Coronaplus en ambos países. Nicolás Maduro anunció este día que también mantuvo una conversación con el presidente argentino Alberto Fernández, además de comentar que abordaron la crisis sanitaria que vive el mundo por el Coronaplus. El dictador venezolano que dijo que está muy agradecido al jefe de Estado argentino por su postura ante el G20 y organismos internacionales para que se levanten las sanciones contra Venezuela y Cuba. En este momento de preocupación e incertidumbre por la pandemia. Hoy tuve una conversación muy afable con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Intercambiamos criterios y experiencias sobre la cuarentena, sobre el despliegue, sobre la necesidad de cortar la cadena de transmisión. Intercambiamos experiencias sobre el esfuerzo que se está haciendo en la economía. Manifestó Maduro en cadena nacional, escoltado por su vicepresidente Delcy Rodríguez, 2 miembros del ejército y otros 2 funcionarios del régimen, todos cubiertos con barbijos negros y blancos. Nicolás Maduro también mencionó: le di gracias en nombre del pueblo de Venezuela por su posición valiente ante el G20 y los organismos internacionales para que se levanten las sanciones contra Venezuela y Cuba. En esa dramática coyuntura de la pandemia del Coronaplus, le doy las gracias desde aquí al presidente Alberto Fernández. Me dijo que le transmitiera todo su apoyo y solidaridad de Argentina para el pueblo de Venezuela. Así lo transmitió. Nuestro pueblo ama a Argentina, la Argentina de San Martín, la Argentina de Perón, de Evita, la Argentina de Diego Armando Maradona, la Argentina de Messi, agregó el mandatario venezolano. Estas fueron las palabras de Nicolás Maduro en agradecimiento con el presidente argentino. Le doy las gracias desde aquí al presidente Alberto Fernández. Me dijo que le transmitiera todo su apoyo y solidaridad de Argentina para el pueblo de Venezuela. Así se lo transmito. Nuestro pueblo ama a Argentina. La Argentina de San Martín, la Argentina de Perón, de Evita, la Argentina de Diego Armando Maradona, la Argentina de Messi, la Argentina, pues esa Argentina brillante. Estamos en esta batalla mundial. Yo le decía al presidente Alberto Fernández: increíble, presidente, lo que estamos viviendo. Ni en la película de ficción, de terror, más terrorífica, se podría creer que el mundo entero estuviera paralizado por una pandemia, amenazado por una pandemia, contando casos, contando muertos. Y él me dice: sí, increíble, ni en ninguna película. La semana pasada, durante la reunión virtual que mantuvieron los miembros del G20, Fernández, entre una serie de medidas para hacer frente al Coronaplus, pidió el levantamiento de las sanciones contra Venezuela y Cuba. Frente a una pandemia tenemos que ocuparnos de esos pueblos que por una decisión política de alguien están sometidos a un bloqueo que no le deja llegar ni comida ni remedios. Por eso traté de advertir al G20 que lo que yo veo una cuestión humanitaria, manifestó el mandatario luego de una entrevista para la televisión pública. Maduro contó además que transmitió al mandatario argentino su preocupación y sorpresa por el avance de este virus. Yo le decía al presidente Alberto Fernández: increíble, presidente, lo que estamos viviendo. Ni en la película de ficción de terror más terrorífica se podría creer que el mundo entero estuviera paralizado por una pandemia, amenazando por una pandemia, contando casos, contando muertos. Y él me dice: sí, ni una película de Netflix. Argentina y Venezuela están transitando una cuarentena obligatoria para contener el brote. El régimen chavista, cuestionado por la precaria situación de los hospitales venezolanos, por la persecución contra periodistas y medios y por la falta de información transparente sobre el verdadero impacto de la pandemia en el país, reportó que hasta este momento se registran 135 casos en Argentina. Desde ayer Fernández extendió la cuarentena, el último. Ante estos casos, Maduro consideró que hasta ahora
han logrado el 90% de efectividad, pero advirtió, el virus está por ahí y estamos en una etapa peligrosa porque pudiera haber un brote producto de los contagios comunitarios estas semanas. Hay que cortar las cadenas con el contagio. Esas son las palabras de Nicolás Maduro. La conversación entre Maduro y Fernández se produjo apenas unos días después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunciara cargos por narcoterrorismo contra las principales figuras del régimen chavista y ofreciera una recompensa de hasta $15 millones por información que permitan el arresto y enjuiciamiento de Maduro. El fiscal general William Barr señaló que la frontera entre Colombia y Venezuela ha sido tomada por las disidencias de las FARC bajo amparo de Maduro. Por ello acusó al régimen de tratar una conspiración con las FARC para inundar a Estados Unidos de drogas. El departamento también ofrece recompensas de hasta $10 millones cada una por información relacionada con Diosdado Cabello, titular de la Asamblea Nacional Constituyente, el general retirado Hugo Carvajal Barrios, exdirector de la Inteligencia Militar de Venezuela, Cliver Alcalá, general mayor retirado del Ejército de Venezuela, y Tarek El Aizami, ministro Industria y Producción Nacional, mientras ocupa puestos clave en el régimen de Nicolás Maduro. Durante su intervención de este día, Maduro se refirió a las acusaciones de Washington en su contra. Hay un rechazo hacia Estados Unidos por ponerme precio a nuestras cabezas, como si estuviéramos en el lejano oeste. No nos intimida ni nos intimidará ninguna acción del gobierno norteamericano. Horas antes, el dictador chavista envió una carta a los mandatarios del mundo para pedirles su invaluable apoyo ante la insólita y arbitraria persecución que considera que ha iniciado el gobierno norteamericano contra Venezuela en plena pandemia. Estas son las últimas noticias que suceden en Venezuela y el mundo, así que sigan pendientes de este canal, que seguiremos transmitiendo día a día las noticias que están sucediendo de momento. Por eso denle like a este canal, sigan les invito, mis queridos amigos, a que sigan suscribiéndose a este canal para seguirles trayendo más información de lo que sucede en Venezuela y el mundo.